Señoritas, vamos a hablar del tema de aminoácidos y proteínas como parte estructural del organismo. También vamos a tocar el tema de lípidos y carbohidratos. Vamos a compartir pantalla para poder explicar este tema. Bueno, recordaremos que los aminoácidos son moléculas sencillas que al unirse entre sí forman proteínas. Los aminoácidos están formados por el conjunto de elementos y moléculas que podemos observar en la pantalla. Están formados por un grupo amino, por un grupo carboxilo, un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno. Estos elementos o la cadena de estos elementos forman una proteína. Es decir, 6 elementos unidos pueden formar una proteína. Justamente los aminoácidos son elementos fundamentales y son formadoras de proteínas. Vamos a hablar de los aminoácidos esenciales y no esenciales que tenemos y que tenemos que tener en nuestro organismo. Los esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo. Y los no esenciales son aquellos que ya tenemos en el organismo, ¿no? Entonces, los aminoácidos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo, nosotros tenemos que consumir día a día a través de los alimentos, ¿no? De esta manera debemos tener en nuestro organismo la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, fenilalanina, triptófano y la valina, que son esenciales, ¿no? A través de consumir estos alimentos, las legumbres, cereales, frutas secas, los vegetales, por ejemplo, ¿no? Y los no esenciales son las que ya tenemos en nuestro cuerpo, que sintetiza nuestro organismo, como la glutamina, alanina, arginina, glicina, cisteína, prolina, serina, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico. Entonces, los aminoácidos esenciales que debemos consumir son los siguientes: los frutos secos, las legumbres, los cereales y los vegetales. Entre los frutos secos, como podemos observar en las imágenes, por ejemplo, está la nuez, la uva seca, el higo seco, o sea, todos los frutos que son secos debemos consumir. Legumbres de igual forma, ¿no? Los poroto rojo, poroto el negro, el blanco, la arveja, ahí está, ¿no? Legumbres que prácticamente están en nuestro alcance para poder consumir. Los cereales, ahí tenemos el maíz, el arroz, la quinoa, avena, tenemos, ¿no? Los más conocidos y que también podemos conseguir en el mercado. Los vegetales, prácticamente son todos los vegetales que debemos consumir, ¿no? Pero aquí solamente están ejemplos: el brócoli, el rabanito, la cebolla, el tomate, el pepino. Entonces solamente son ejemplos. Las proteínas. Las proteínas, volvemos a indicar, son formadoras o están formadas por aminoácidos, ¿no? Son las macromoléculas que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Estas proteínas se componen de estos elementos fundamentales, ¿no? Como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, pero también está un elemento fundamental que es el oxígeno. Aparte de ello,
están otros elementos, que es el hierro, el cobre, el magnesio y el yodo, ¿no? Son elementos que también forman o son imprescindibles en el cuerpo para cumplir diversas funciones. Se encuentran en las proteínas, en carnes, en vegetales, así también no es necesario la vitamina B, el hierro y el zinc. ¿Cuáles son sus funciones de estas proteínas? Son varias, pero aquí vamos a mencionar tres importantes. Uno que es la función enzimática y hormonal, la función defensiva y la función estructural. La función enzimática hormonal es muy importante porque ayuda a transportar el oxígeno a través de la sangre, ¿no? Es transportadora de hemoglobina. ¿Por qué es función defensiva? Porque al tener las proteínas en nuestro cuerpo, nosotros creamos anticuerpos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estos anticuerpos? Es formar defensores de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, estos anticuerpos reconocen a cuerpos extraños invasores, como las bacterias y los virus. Por ejemplo, los glóbulos rojos son defensoras de nuestro cuerpo. Entonces, son estas las que sintetizan proteínas y cumplen su función defensiva. Función estructural, ¿no? Tienen la función, digamos, de formar parte de las fibras, ¿no? Forma un elemento fundamental en las fibras, que es el colágeno. El colágeno sirve para forma parte de los huesos, de los músculos, de la piel, da elasticidad a la piel. Entonces, la función de las proteínas y consumir alimentos que contengan proteínas son muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas o compuestas. Las proteínas simples, llamadas también holoproteínas, forman a las globulares, están formadas por las globulares y las fibrosas. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas están formadas por una asociación de proteínas, es decir, grupo proteico y una sustancia no proteica, grupo proteico. ¿Qué quiere decir eso? Que las proteínas simples están formadas solo por proteínas y forman a los glóbulos y a las fibras, mientras que las proteínas conjugadas están adheridas a un grupo proteico, es decir, a otras sustancias están unidas, no están solas, no solamente son proteínas. Por ejemplo, si esta proteína se une a un carbohidrato, a una glucosa, va a formar una glicoproteína. Si esta proteína conjugada se va a unir a una sustancia grasa, a un lípido, se va a llamar lipoproteína. También las proteínas se encuentran en el núcleo, están unidas al núcleo, y las proteínas también juegan un papel importante en la sangre. Entonces, cuando están formando parte de la sangre, se los llama hemoproteínas. Ahí estamos viendo las proteínas fibrosas y globulares, que son las proteínas simples, ¿no es cierto? Generalmente, los polipéptidos que la forman se encuentran dispuestos a lo largo de una sola dimensión. Son proteínas insolubles en agua, tienen funciones estructurales o protectoras. Dentro de esta clasificación, ¿no?
Está, por ejemplo, el colágeno, la miosina y actina, la queratina, la fibrina y elastina. El colágeno se encuentra en el tejido conjuntivo, piel, cartílago, huesos, tendones y córnea, por ejemplo. La miosina y actina, responsables de la contracción muscular. Es muy importante entonces consumir proteínas para formar estos compuestos, nuevamente repito, para cumplir funciones importantes. La queratina va a ir formando a los cuernos, uñas, pelo, lana, ¿no? A las partes defensoras de nuestro cuerpo. La fibrina interviene en la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces es muy importante también la presencia de la fibrina porque gracias a ella la sangre puede coagularse. Elastina, ¿no? Forma la proteína elastina, por ejemplo, para los músculos, para la piel, para que tengan esa consistencia y esa elasticidad. Las proteínas globulares son más complejas que las fibrosas, ¿no? Están formadas en forma esférica. Dentro de estas podemos mencionar a las albúminas, las globulinas, las histonas y las protaminas, por ejemplo. Las albúminas realizan el transporte de moléculas o reserva de aminoácidos. Es decir, cuando una persona necesita proteínas, por ejemplo, en su organismo, las albúminas es las que proveen de aminoácidos para formar las proteínas. Por eso dice que estas albúminas reservan a los aminoácidos. Las globulinas, diversas funciones, cumplen diversas funciones, entre ellas las inmunoglobulinas que forman los anticuerpos, ¿no? Entonces, también la presencia de globulinas forman inmunoglobulinas, es decir, defensoras de nuestro cuerpo, al igual que los glóbulos blancos, forman parte de los glóbulos blancos. Las histonas y protaminas se asocian al ADN permitiendo su empaquetamiento. Es decir, la presencia de histonas y protaminas hacen, por ejemplo, que se forme el ADN, ¿no? Empaquetan a estas estructuras para que se adhieran fuertemente. Así, por ejemplo, forman a los cromosomas. ¿Y dónde están las proteínas? Miren, las proteínas están en todos los alimentos. Siempre decimos en la soya, en la quinoa, tiene alto valor nutricional, bastante cantidad de proteínas. Pero también aquí vemos algunos alimentos vegetales que tienen proteínas, la carne, el pollo, el huevo, repollo, pimentón, espinaca, coliflor, pepino. Entonces son alimentos que contienen buena cantidad de proteínas. Lípidos. Los lípidos están formados por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, es decir, por el CHO. Son biomoléculas hidrófobas, es decir, que no fácilmente se pueden juntar con el agua. Son de origen vegetal y animal, almacenadas en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Tiene funciones muy importantes, ¿no? Una de sus funciones de reserva energética, función estructural, función reguladora y función de protección. Función de reserva energética, por ejemplo, va a ir formando los triglicéridos. La presencia de triglicéridos en nuestro cuerpo es muy importante porque tiene funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, nos sirve como amortiguadores del cuerpo,
¿no? Ayudan a la circulación de la sangre, ayudan a proteger ciertos órganos del cuerpo. Entonces, además, lo más importante es que nos da energía, reserva energía cuando un ser vivo así lo requiera. Esa es su parte fundamental, que la presencia de triglicéridos forman y reservan energía en nuestro cuerpo. Función lípidos, función estructural, ¿no? Entonces, los lípidos forman parte de las membranas celulares, ¿no? En la estructura de la membrana celular, en su bicapa lipídica, hay colesterol y fosfolípidos que tienen funciones muy fundamentales. Sabemos que el colesterol y el fosfolípido hacen, digamos, dan energía a la célula. Además, controlan el ingreso y sustancias dentro y fuera de la célula. Función reguladora. Los lípidos también forman parte de las hormonas y las vitaminas. Función de protección. A lo que decía, ¿no? Sirve como depósitos grasos en general en nuestro cuerpo. En todo el cuerpo hay presencia de lípidos. Recubren órganos vitales. También otra función importante, ¿no? Están entre los órganos, el corazón, los intestinos, ¿no? Los pulmones, hay presencia de lípidos. Clasificación de los lípidos. Lípidos simples, complejos. Lípidos con ácidos grasos o saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos. Todos los lípidos saponificables son ésteres de ácidos grasos y un alcohol o un aminoalcohol. Pertenecen a este grupo los lípidos simples, u ololípidos, y los lípidos complejos o heterolípidos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples son los que están formados por la presencia, en su compuesto hay presencia de alcohol y una sustancia grasa. Mientras que los lípidos complejos están formados por una sustancia grasa, un grupo de alcohol y otra sustancia más, ¿no? Son lípidos complejos. Ahora vamos a hablar de los lípidos simples específicamente. Los lípidos simples son lípidos saponificables, en cuya composición química están el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, es decir, el CHO. Comprenden a dos grupos importantes. Dentro de estos están los acilglicéridos y las ceras. ¿Dónde se encuentran los acilglicéridos? Se encuentran debajo de la piel, es decir, forman aislantes térmicos. Tiene esa función, especialmente de los animales, ¿no? Las ceras se encuentran recubriendo a la piel, por ejemplo, ¿no? Es una capa protectora impermeable. Se encuentran recubriendo a las frutas, por ejemplo, a la piel, a las plumas, ¿no? Entonces, tienen esa función las ceras de recubrir a la parte externa de diversos alimentos, de diversas partes del cuerpo, como decía, el pelo, las plumas, la piel, y vuelvo a repetir, se encuentran como cubierta de muchas frutas. Lípidos complejos. Los lípidos complejos están formados también por el carbono, hidrógeno y oxígeno.
pero al margen de ello, tienen otro elemento que se adhiere a ellas. Por ejemplo, puede estar, en este caso, los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos porque se están a- a- adheriendo a estos lípidos, el fósforo, un grupo fosfato. Generalmente se encuentran en la membrana plasmática, ¿no? En su estructura. Dentro de estos podemos mencionar, por ejemplo, al fosfolípido que va formando al hidrófilo y al hidrófobo. Es decir, son grasas que fácilmente pueden rechazar el agua, los que se llaman hidrófobos, y fácilmente pueden aceptar al agua, a los que se llaman hidrófilos. Se presentan, nuevamente indico, especialmente en la membrana celular. Los glucolípidos, ¿no? Es decir, que estas sustancias grasas o lípidos se encuentran a la glucosa o a los carbohidratos, se encuentran unidas. Poseen una ceramida y carbohidrato. También son anfipáticas. Estos glucolípidos se encuentran especialmente en la materia blanca del sistema nervioso central, formando parte de los cerebrósidos, gangliósidos, esfingilípidos. Las características principales de las grasas. Hay dos clases de grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas son conocidas también como grasas malas y las grasas insaturadas como grasas buenas, ¿no? Dentro de las grasas saturadas, que son las malas, por ejemplo, está la mantequilla, que es sólida, ¿no? Sustancias parecidas a la mantequilla y que son sólidas a temperatura ambiente. También se encuentran en alimentos de origen animal. El consumo de estas sustancias grasas saturadas aumenta el colesterol y además el riesgo de la arteriosclerosis, es decir, la presencia exagerada de grasa en las arterias, de lípidos en las arterias. Mientras las grasas insaturadas son conocidas como grasas buenas, son líquidas a temperatura ambiente, así como los aceites, ¿no? Son de origen vegetal. El consumo regular de estos alimentos pueden reducir inclusive el colesterol y además son inflamatorios. Ahí tenemos, por ejemplo, el consumo de alimentos que tienen grasas insaturadas. Los carbohidratos están formados por tres elementos fundamentales también, ¿no? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entre las funciones importantes de los carbohidratos podemos mencionar a 4: energética, de reserva, estructural e informativa. La energética porque proporciona energía, al igual que los lípidos, ¿no? Solamente que su energía de los carbohidratos es más rápida, mientras que de los lípidos nos sirven como almacén de energías, ¿no? Que el organismo lo necesita y lo reutiliza. Es decir, como están de reserva, lo utiliza, ¿no? Y lo reutiliza. Mientras la energética es rápida, su información, su transmisión de energía al cuerpo es rápida. Entonces, ahí, si nos damos cuenta, nos están indicando que un mol de glucosa forma 38 ATPs. Un gramo de glucosa nos proporciona 4.1 kilocalorías por gramo. De reserva, ¿no? Almacenamiento o reserva de energía. También almacena energía, ¿no? Pero
como decía, nos dan energía inmediatamente. Podemos encontrar, por ejemplo, en el almidón cuando consumimos vegetales, ¿no? El glucógeno también cuando consumimos alimentos de origen animal, ¿no? La cianofisea, que se encuentran en las cianobacterias, y paramilón, que se encuentran en las euplenas. Estructural, forma parte de las células vegetales, por ejemplo, ¿no? Todas las células vegetales tienen presencia de celulosa o de cubierta en ciertos animales como la quitina, ¿no? Por ejemplo, los artrópodos tienen presencia de quitina en su cuerpo, por eso tienen esa cierta dureza en el caparazón, por ejemplo, de estos animales, ¿no? También la ribosa y la desoxirribosa forman parte de los ácidos nucleicos. Informativa. Estos lípidos están unidos a proteínas, ¿no?, de la superficie de la célula y representan una señal de reconocimiento en la superficie. Es decir, que estos carbohidratos o glúcidos se pueden unir a una proteína formando glicoproteínas, ¿no? También estos carbohidratos o glucosa se puede unir a lípidos formando glicolípidos. Estos compuestos son los responsables antigénicos de los grupos sanguíneos. Entonces, es muy importante el consumo de estos alimentos, ¿no? Porque forman parte de las hormonas, forman los anticuerpos, ¿no? Contra las bacterias y los virus. Entonces, son muy importantes la presencia y el consumo de proteínas en nuestro cuerpo. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos. Por ejemplo, la glucosa, que se encuentra en el azúcar de la uva, por ejemplo. La galactosa en el azúcar de la leche natural, ¿no es cierto? De la leche de un animal, de la leche materna, por ejemplo. Fructosa es el azúcar de la fruta. Ahora, disacáridos es la unión de dos monosacáridos. Es decir, si se va a unir una sacarosa con una glucosa, si queremos obtener una sacarosa, tiene que ver la unión de una glucosa más una fructosa. Ahí está, ¿no? Una glucosa más una fructosa. Por ejemplo, tenemos el azúcar de mesa. Vuelvo a repetir, ¿no? Dentro de los disacáridos está la sacarosa. ¿Cómo se obtiene una sacarosa? Por la unión de una glucosa más una fructosa. Así, por la unión de estos dos, vamos a formar el azúcar de mesa. La lactosa se va a formar por una glucosa y una galactosa, ¿no? Ahí tenemos glucosa más galactosa. Por ejemplo, está el azúcar de la leche. Maltosa se va a formar por la unión de una glucosa más una glucosa. Por ejemplo, el azúcar de Malta. Vamos a explicar posteriormente las características de esto, ¿no? Y los polisacáridos que están formando al almidón, al glucógeno y la celulosa. ¿Ya?
Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, de un monosacárido, ¿no? Ahí están los monosacáridos. La glucosa, el azúcar, podríamos decir de uva, por ejemplo, ¿no? O el azúcar de aquí, de la manzana. Monosacáridos también forman a la fructosa, ¿no? Ahí está el azúcar de las frutas específicamente. Y la galactosa, el azúcar de leche, ¿no? De la leche natural. Vamos pasando al otro cuadro. Disacáridos. Los disacáridos, ahí está la sacarosa, la maltosa y la lactosa o azúcar de leche. La sacarosa o azúcar de mesa, como ya hemos visto, está formada por una glucosa más una fructosa. Se extrae de la caña de azúcar. Entonces recordaremos bien, el azúcar que consumimos a diario está formada por una glucosa más una fructosa. La maltosa o azúcar de malta, el maltín, por ejemplo, ¿no? Que también conocemos, está formada por una glucosa más una glucosa. Se encuentra en los granos de cebada y otros cereales. Se utiliza para la fabricación de la cerveza y otras bebidas, como la malta, por ejemplo, ¿no? Con la extracción de los granos de cebada y otros cereales, ¿no? Podemos formar la malta se utiliza también, nos indican, para la fabricación de la cerveza. La lactosa o azúcar de leche se forma con la glucosa más una galactosa. Se encuentra en la leche de los mamíferos. Los polisacáridos. Homopolisacáridos. Hay vegetales y animales. Vegetales forman al almidón y la celulosa. Animales, la quitina y el glucógeno. Polisacáridos en vegetales. Se encuentran formando parte del almidón y la celulosa. No, el almidón se encuentra en células vegetales, semillas de cereales, tubérculos y frutas. Ahí vemos, ¿no? Al consumir estos alimentos que podemos observar en la pantalla, estamos consumiendo almidones. La papa, el camote, el maíz, el fideo, entonces tiene gran cantidad de almidón. La celulosa. ¿Dónde vamos a conseguir celulosa? ¿No? Dice, propia de los vegetales, principalmente componente fibra en la dieta. En el trigo, en el salvado, verduras, frutas, granos. Ahí vamos a conseguir la celulosa. En la avena, ¿no? La avena tiene gran cantidad de celulosa. Polisacáridos en animales. ¿Dónde se encuentra? El glucógeno y la quitina. El glucógeno es una sustancia de reserva de los animales, el cual se forma y almacena en el hígado como el tejido muscular. Entonces, la presencia de glucógeno es muy importante, porque gracias a ella los músculos tienen esa función, contracción y relajación. La quitina es un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos, del resistente exoesqueleto de los artrópodos y algunos órganos de otros animales, como las quetas de anélidos o los perisarcos de los nidarios, ¿no? La quitina, como decía, forma parte, por ejemplo, de la estructura externa de algunos animales, ¿no?
les da esa consistencia, esa dureza. Por ejemplo, una araña no tiene esa consistencia, esa cierta dureza en su cuerpo gracias a la quitina. Vamos a ir viendo la otra diapositiva. Entonces, señoritas, con esto vamos a concluir la explicación a lo que se refiere a las proteínas, a los lípidos y a los carbohidratos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.